Reporte 100. Y esta mañana nos acompañan aquí en cabina, es la cuarta, ¿verdad? La cuarta consecutiva, el cuarto lunes, Víctor Remigio Martínez Cantú. Víctor Remigio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Jesús Ramón Díaz Beltrán, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Mario Campa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Un placer como siempre. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues el presidente López Obrador este sábado dijo que en México rechazó la posibilidad de un golpe de Estado en su contra y aseguró que México no es tierra fértil para el genocidio ni para canallas que lo imploren. En medio del debate por críticas de integrantes del ejército, enalteció la figura de Francisco I. Madero y aseguró que, a diferencia del presidente asesinado tras el golpe de Estado de Victoriano Huerta, él tiene el respaldo de una mayoría que no permitiría que eso pase. Estas palabras de López Obrador se dan en el contexto donde un militar, un alto militar del ejército, el general Carlos Gaitán Ochoa, subsecretario de la Defensa en tiempos de Felipe Calderón, pronunció un discurso el 22 de octubre pasado en presencia del secretario de la Defensa, donde dijo Gaitán que los soldados se sienten agraviados y ofendidos. También la revista Proceso este fin de semana destaca una entrevista con Sergio Aponte Polito, un militar pues prestigiado por su combate al narco, donde dice que hay decepción y enojo en el ejército en contra de Andrés Manuel López Obrador. Hoy en la mañana el presidente dice que sus palabras sobre un posible golpe de Estado las pronunció en el contexto de las declaraciones del general Carlos Gaitán Ochoa. ¿Hay posibilidad de un golpe de Estado en México, Remy? Un golpe de Estado. Yo creo que el presidente un poquito tuvo una semana muy difícil. Creo que los números económicos que seguramente están en el medio ambiente, pues generó una serie de posicionamientos del gobierno que lo llevaron a otros todavía más complicados, la segunda explicación o tercera explicación del tema de Culiacán. Y pues este tema de los militares ha estado presente desde el día número 1. Ha habido preguntas sobre si están a gusto o no a gusto con el tipo de no política contra el crimen organizado de los mandos militares, y evidentemente estas quejas se hicieron públicas poco a poco. No sé si tú te diste cuenta, primero fue un WhatsApp, la gente dijo, bueno, ¿qué pasó? Un discurso, Aponte Polito, notas en la jornada, ahora en Proceso el fin de semana. Un poco se generó un ambiente donde pues, se busca contrarrestar una opinión de ciertos cuadros militares respecto al proceder de una política muy diferente, si es que pudiéramos llamarle política a esto, respecto al combate al crimen. Y entonces yo creo que el presidente la ve la curva y pues va por ella y trata de generar este ambiente de un poco de discurso, de drama, llamando a la historia sobre la posibilidad de un golpe de Estado, que creo que no está sobre la mesa para nada. Yo creo que lo que hay es falta de diálogo y comprensión respecto a lo que él quisiera hacer, sí, y lo que se ha hecho en la historia en México. Yo creo que es más válido, más que estos discursos, pues no sé, que llaman un poquito más a la discusión, que pudiera haber un poco más de entendimiento, sí, de que pues no todo el mundo está de acuerdo con lo que está pasando, ¿no? ¿Tú sí ves posibilidades de un golpe de Estado? ¿Quieren tumbar al presidente, Mario Campa? No, para nada. Yo creo que cualquiera que pierde protagonismo se siente agraviado, ¿no? Creo que hasta cierto punto es natural. Lo que sí me parece totalmente irresponsable es que estén haciendo activismo, ¿no? Dando entrevistas. Digo, Calderón también provoca esto porque son finalmente sus mandos militares y él, al estar en escena, pues también los está galvanizando, ¿no? Me parece desde ese punto también irresponsable. Es no conocer el contexto tanto mexicano, donde no deberían tampoco intervenir tanto los presidentes por este tipo de cuestiones, y tampoco el contexto latinoamericano, donde ahí sí en el sur de América ha habido bastantes golpes de Estado, ¿no? Entonces yo tendría que llamar a que las fuerzas de oposición fueran responsables en ese aspecto, ¿no? También por este tipo de cuestiones delicadas. Ahora, yo no veo una ausencia de estrategia, ¿no? Lo que sí hay es una estrategia distinta, un cambio de paradigma en el que ya no se va por la cabeza de los narcos. Ahora con esta cuestión que pasó en Culiacán, pues hubo digamos, un enfrentamiento, digamos, entre militares y civiles, donde los militares, evidentemente, por la naturaleza de la organización, pues quieren combate a tierra abierta, ¿no? A suelo abierto.
Y esto los civiles lo están manejando como que ya no va a pasar así. También se tienen que adaptar al nuevo paradigma donde se le combate al crimen organizado principalmente por la vía financiera, ¿no? Vía la nueva ley de extinción de dominio es un gran avance, y además de eso, pues con política social, ¿no? También los militares tendrían que poner un poco más de su parte. Yo creo que son jugadores institucionales que van a saber cuál es su papel, ¿no? Hay cuentas en redes sociales atribuidas a militares. Hay una cuenta que se llama @soymilitar y que la cita proceso este fin de semana. Hay cuentas en Facebook. Hay una cuenta que dice: se ha traicionado al brazo más fuerte del país. Lo que no saben es lo que se puede provocar si ese brazo se viene en contra. Olvidan que ese brazo es el propio país. Una persona no es nadie, en referencia al presidente, si lo tiene en contra. Denunciaron de manera anónima supuestos militares en activo desde la cuenta de Twitter @soymilitar. Sinceramente, ¿se sienten respaldados por el comandante supremo López Obrador?, preguntó desde otra cuenta un presunto militar que utilizó el seudónimo @HR Santos. La neta no, él mismo respondió en Facebook. El perfil autodenominado Militares y Marinos, la Gran Fuerza de México, expone que, como siempre, otros pagan las irresponsabilidades de los funcionarios. El Gabinete de Seguridad investiga a la Guardia Nacional por su actuación en el operativo fallido que pretendía la captura de Ovidio Guzmán. ¿Tú ves malestar en el ejército, Jesús Ramón Díaz? Yo creo que definitivamente, y hasta ahorita nos estamos dando cuenta de lo que significó el fallido operativo de Culiacán. Por más que haya salido el gobierno federal de López Obrador y las mesas de seguridad a decir que no fue un error, bueno, estamos viendo que hasta está provocando conflictos al interior del ejército, que por cierto, que no se le olvide a López Obrador que es el jefe del ejército, el jefe de las Fuerzas Armadas, y a nivel de crisis llevó ese mal fallido operativo. Pero tampoco me sorprende cuando tienes un presidente de la República que hace 15 días hace una semana vino a Sonora con un discurso de odio, cuando la semana pasada le dice, le muerden la mano a quien le quitan el bozal. Bueno, cuando a los alcaldes de oposición ni siquiera los recibió en Palacio Nacional, pues a mí seriamente me deja pensando el tema de quien pueda tener tintes de dictador, pues es el propio presidente de la República, porque no le gusta que lo critiquen, y esos discursos de odio que manejan, aparado o de la mano con no me gusta que pienses diferente a mí la verdad sí me da miedo. Sí. Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero. ¿Quieren escuchar el audio de Olga Sánchez Cordero con Por Jaime favor. Bonilla? A ver, lo tenemos ahí, Ceci. Porque no manejamos también las redes sociales. A ver, vamos a escuchar a Olga Sánchez Cordero lo que le dijo a Jaime Bonilla. Va a pervivir la ley, el cambio constitucional en Baja California. Ahorita acabas de hacer una declaración importante. ¿Ah, sí? A ver. Me dijeron, ¿es legal? Los 5 años le dije, es legal porque la norma está vigente y porque es una norma que así... Es todo lo que necesitamos, ¿no? Aunque no nos den los 5 años, con eso tengo. Una agüita. Ahorita se lo dije. Padre, ¿cómo estás? ¿Ya va a venir estás? aquí Estamos platicando. el secretario. Sí, ya. Fiscal. Ya estábamos aquí dándonos un esgrima jurídico. No, estuvo dando muy buenos tips. Para Ella mí- trae muchísima experiencia. Para mí la norma va a pervivir. Porque... No, pero me refiero al tip de las mesas de seguridad. Yo le decía al gobernador que si bien hay reuniones de seguridad diarias, lo mejor... La norma va a pervivir. Le está mandando línea a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que le dejen los 5 años a Jaime Bonilla, la exministra Olga Sánchez Cordero. No, yo creo que sí se equivoca aquí Olga Sánchez, ¿no? Yo creo que el pueblo de Baja California votó por 2 años, no por 5. Yo creo que sí tendría que irse en 2 años Jaime Bonilla, ¿no? ¿Para qué le damos de nuevo vida a Kiko Vega cuando sale con una aprobación del 5 o 6%, ¿no? Totalmente rechazado en Baja California. Que por cierto, este fin de semana salió una encuesta de Arias Consultores donde aquí la gobernadora sale con un 35%, ¿no? Confirmando el 36% de Mitofsky. Yo creo que muchos gobernadores están muy golpeados en su imagen, ¿no? Y en Baja California no es la excepción.
pero no es la salida a extender el plazo. ¿Pero qué le pasó a Olga Sánchez Cordero? Pues que no se supone que no es así ella. Bueno, ella decidió ser un soldado de la causa, ¿no? Defender al gobierno. Ya no está en la Suprema Corte. También hay que entender un poco su posición, pero creo que pudiera ser un poquito más vocal, ¿no? En decir, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Arturo Saldívar, el presidente de la Corte, dice: ante tantas expresiones no sobra recordar que el único órgano facultado para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la llamada Ley Bonilla es la Suprema Corte, determinación que se tomará en su momento con total independencia y libertad de cada uno de sus integrantes. Se oyó muy priista Olga Sánchez Cordero, ¿no, Remy? Se oyó como lo mismo de siempre, ¿no? Sí. Como un político desasiado diciendo una cosa afuera y en privado otra cosa. Muy desafortunado para una mujer que yo creo que representaba una imagen muy, vamos a decir, muy sólida, muy fresca al inicio de la administración en la Secretaría de Gobernación. De entrada, pues que fuera una mujer quien llevara a cabo la gobernabilidad, pero luego ya vemos esto y hasta cierto punto, pues sí es lamentable el que se vea este tipo de imágenes donde, pues como dice Mario, es claro, ¿no? La gente eligió un gobernador por 2 años, no tendría por qué haber mayor controversia. Esto se interpreta de diferentes formas, que por medio de legislación se quieran prolongar los mandatos, lo cual eso genera mucho resquemor hacia otros puestos de elección popular. Pero en lo particular, al menos creo que la Secretaría de Gobernación debería pedir una disculpa, ¿no? Y excusarse o reacusarse de este tema, sobre todo ante lo que bien dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que es importante fortalecer la independencia de ese poder en México y pues bueno, ya sabemos que de alguna otra manera ese poder está siendo vulnerado, primero con la postulación de una magistrada que tiene fuertes vínculos con el presidente, y número 2, pues con la salida del otro magistrado que, motivos o no, pues también salió por presión. Entonces, no me gusta lo que pasó, yo creo que en Baja California mucho menos, y en México de esa sensación de que se dice que se cambian las cosas para quedar probablemente igual o peor, porque definitivamente el comportamiento de la secretaria debería de ameritar al menos una disculpa, no lo que dijo, que lamentaba que ella no le entendiera lo de las redes sociales, lo cual a mí se me hizo bastante absurdo, ¿no? Sí. Tratando de culpar que no supo que la estaban filmando en vivo, porque este audio tiene video, ¿no? Sí. Digo, qué triste que sí lo diga en lugar de tomar otra consideración, ¿no? Sí, Jesús Ramón Díaz. Pues sí, aquí la verdad es que lo de risa es la respuesta que dio la secretaria de gobierno al decir que no sabía que la estaban grabando. Y la gran reflexión es pues que uno debe de ser congruente. La verdad es que esta señora venía llegando con una alta expectativa de jurista y demás. Se le olvidó que tiene que ir de la mano con la Secretaría de Gobernación, y la verdad es que pues a todos nos dejó con mucho que desear en este sentido, ¿no? De dar, de cierta manera, puede ser un conflicto de interés que esté mandando línea, como se dice entre comillas, para que la Suprema Corte de Justicia pues resuelva este caso, que los 3 vamos a coincidir, o los 4 de la mesa, que los ciudadanos de Baja California votaron por 2 años y no por 5. El crecimiento económico estancado, coinciden algunos economistas. La semana pasada platicamos con Marco Antonio Córdoba, vicepresidente del Colegio de Economistas del Estado de Sonora, y habla de que ya hay una recesión técnica en el Estado de Sonora porque hay un crecimiento negativo del 0.3% en el segundo trimestre comparado con el primer trimestre de este año. Y bueno, año con año, de 2018 a 2019, hay un crecimiento del 0.4%. En fin, que está apuntalado por una caída en los sectores agropecuario, de comercio y servicios. La economía sonorense mostró un comportamiento negativo de 0.3% entre abril y junio de 2019 comparado con el primer trimestre del año, es lo que informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y esto se da en el contexto de que se anuncian los cierres de 2 empresas maquiladoras que van a dejar sin empleo a 2,000 personas aproximadamente entre Hermosillo y Agua Prieta. ¿Qué está pasando con la economía? ¿Estamos en recesión? Bueno, ahí técnicamente tendrían que ser una serie de indicadores y ser 6 meses, 6 meses, no 2 trimestres los que se consideren. No es una disputa técnica entre economistas, pero mira, Juan Carlos, veamos quién está al frente aquí de la economía del Estado. Jorge Vidal, secretario de Economía, licenciado en Derecho. Raúl Navarro, secretario de Hacienda, contador público. No es que yo tenga algo en contra de estas profesiones, y estoy en contra de que la economía se deje completamente en manos de los economistas, pero hombre, tampoco hay que excluirlos, tampoco hay que prescindir de ellos.
claramente la estrategia del gobierno del Estado de no tener política económica, de esperar a ser el famoso Estado facilitador que está diciendo la gobernadora, no está funcionando. La pasividad en economía cuesta mucho y aquí no estamos haciendo prácticamente nada. Esto ha llevado a que seamos el estado fronterizo con menor crecimiento, 0.4, ¿no? Cuando Chihuahua, Nuevo León están creciendo al 4 y al 2%. No es excusa que el ambiente internacional por el conflicto de China y la renegociación del Tratado de Libre Comercio y las tasas altas del Banco de México sí juegan un rol, pero hay que comparar a Sonora contra el resto de las entidades fronterizas y además contra la media nacional. Va a ser el tercer año consecutivo que Sonora crezca por debajo de la media nacional. La inversión extranjera directa la agarraron en $3,000 millones al año y está en 100, 200 millones de dólares al año. Yo creo que hay un patrón ya muy visible de deterioro en prácticamente todos los indicadores en Sonora. Y si estas personas que desafortunadamente yo no creo que tengan los conocimientos necesarios para estar al frente de la economía del Estado, no son capaces de entregar resultados, bueno, yo diría que de entrada se asesoran mejor, número uno, y si no, pues yo creo que arriba tendrían que tomar la decisión de quizá buscarle por otro lado, ¿no? Sí. Remy. Las profesiones y la posición de economía. Yo creo que sí es importante que se siga trabajando en la creación de empleos, en la captación de inversión. Yo creo que los secretarios han hecho su trabajo muy particular respecto a esas metas. Creo que sí, yo creo que es lo que menciona Mario, es importante. Estos estados como Baja California, Chihuahua en particular, tienen un potencial muy importante con ciudades fronterizas, la verdad, muy fuertes, ¿no? Ciudad Juárez es una ciudad muy fuerte. Deberíamos nosotros de tratar de promover un poco más nuestras ciudades fronterizas como es Nogales y San Luis Río Colorado y por supuesto Agua Prieta. Cada estado tiene una vocación y una historia respecto a su vinculación con el comercio exterior principalmente. Creo que estos ciclos económicos alrededor de esta administración, si ese es el punto de atención, ha tenido en promedio en los años un crecimiento alrededor de los 2%. Evidentemente, en los últimos meses es importante replantear lo que se tiene que hacer en materia de promoción económica. Pero eso sí, la economía y los elementos de la macroeconomía a nivel nacional los tiene el gobierno federal. Y yo creo que independientemente de los eventos externos, que es esta competitividad global garantizado por el tema de China, yo creo que el gobierno de López Obrador también tendría que repensar qué es lo que va a hacer para promover una mejor economía en el país, porque este no es un asunto de Sonora. Estamos hablando que la gran mayoría de los estados están cayendo en un problema de crecimiento importante. El país también así lo está resintiendo. No es un asunto solamente de Sonora. Y yo quisiera saber qué es lo que se va a hacer en términos fiscales, qué es lo que se va a hacer en términos de promoción de gasto para promover la inversión. No estamos viendo ningún cambio significativo, al contrario, estamos viendo restricciones muy importantes, una caída del IVA, una caída de la captación del ISR, claro que sí, un aumento y una salvación por menos del IEPS en manos del impuesto que se le paga a la gasolina. Yo quisiera ver más dinamismo, sobre todo en el gobierno federal, sobre una política fiscal más porque promueva muchísimo más la inversión y que haga frente a la competitividad global. No podemos seguir trabajando con el mismo paradigma y por supuesto, aunque no es tan importante, pero las formas sí importan. La cancelación del aeropuerto, el cerrar las oficinas de promoción en el exterior de México, algún costo deben de tener respecto a la captación de inversión para diferentes estados, no solamente el de Sonora. Sí, entre Claudia Pavlovich y Andrés Manuel López Obrador, ¿quiénes son responsables de estas cifras? Bueno, pues yo lo que te puedo decir es que estábamos mejor cuando estábamos peor, porque ambos gobiernos llegaron con altas expectativas. En 4 años de gobierno del Estado, está claro que no han podido con el paquete, por segundo trimestre consecutivo a la baja. Creo que desde el tercer semestre del 2017 a la fecha va decreciendo la economía y ojo, lo que no pasó ni siquiera en la administración pasada que tanto golpean, hemos crecido o decrecido en menos 0, ¿no? O sea, 0 punto menos. Y el caso del gobierno federal, pues también desde que López Obrador agarró las riendas, utilizando sus palabras, de este barco llamado México, pues resulta que tenemos crecimiento de economía de 2.3% a menos 0.8, creo, según el dato del INEGI de la semana pasada. Es claro que en un año de gobierno no tenemos una base sólida, no tenemos un rumbo definido que en la economía nos digan que las cosas van a ir mejor. Y definitivamente que van de la mano, porque no se vale que el gobierno del Estado se lave las manos echando la culpa al gobierno federal, pero que también que el gobierno federal diga, pues ahí se la echan los sonorenses. No es una cuestión de los dos, es una cuestión que tienen que ir de la mano y evidentemente cada quien debe de hacerse responsable de sus competencias. Muy bien, se nos terminó el tiempo.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mario Gracias, don Campa, Carlos. Gracias. Jesús Ramón Díaz Beltrán, Víctor Remigio Martínez Cantú nos ayudan a entender lo que está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias. a ti. Gracias. A ti. Reporte 100.